Hola amigos, gracias por visitar mi canal, espero que tengáis un buen día. Hoy vengo con un vídeo que va a ser muy cortito sobre la revisión de esta pila que he comprado en los supermercados Alcampo. Viene impresa con el anagrama, a ver si se puede ver bien ahí en pantalla. Ahora creo que sí que ha enfocado. Viene impreso con Auchan Made in China. Me imagino que será fabricada, pues eso, en China para este supermercado. Y me ha llamado la atención porque ha resultado muy económica. Me ha costado alrededor, no lo recuerdo bien, pero sobre 1,70 €, 1,80 €, por debajo de los 2 euros. Y entonces, pues la verdad es que comparándola con las pilas de marcas conocidas resulta muy económica. Por lo tanto dije yo, le voy a hacer una revisión a ver si realmente se acerca a la capacidad de las pilas buenas. Así que lo vamos a ver. Vamos a hacer igual que con todas las demás. La vamos a someter a una descarga de 100 miliamperios. Cortaremos la descarga a los 6 voltios. Después le daremos una segunda oportunidad para quitar los miliamperios que podamos una vez que se recomponga un poco la química de la pila. Estoy viendo que en su parte inferior, nuevamente, a ver si enfoca la cámara ahí, vemos que trae la fecha de septiembre del 2025, me imagino que será la fecha de caducidad. Estamos en el 2021, por lo tanto faltan aproximadamente todavía, bueno, vamos a cumplirlo, vamos a entrar en el 2022 porque falta menos de un mes para ello, estamos casi en las navidades. En fin, que la vamos a descargar. El resultado lo vais a poder ver aquí en la pantalla de la carga electrónica, y su resultado también lo vais a poder comparar con el resto de pilas en el listado que pondré al final del vídeo. Así que venga, empezamos. Ya tenemos la pila conectada a la carga electrónica. La programa efectivamente está a 4 amperios. La programamos para que haga una descarga a 100 miliamperios y que corte, como hemos dicho, a los 6 voltios. Ya la tenemos. Comentaros que estos vídeos suelen tener muy pocas visitas en mi canal. No es que atraiga mucha gente, pero como yo esto lo hago un poco por vicio, lo hago por entretenimiento o por hobby, pues bueno, pues los hago igual. De todas formas, las pruebas las hago primeramente para mí, para ver el resultado, porque me ha llamado la atención. Y segundo, pues bueno, pues si le sirve a alguien de ayuda, pues creo que bienvenido sea, ¿no? Así que vamos a empezar. Os digo que voy a poner una cámara GoPro para ir grabando en un rápido time-lapse, porque esto puede demorar varias horas. Así que vais a notar el cambio de cámara a la GoPro. Así que iniciamos ahora la descarga. No, mejor la voy a iniciar grabando ya con la GoPro. Y lo veis en pantalla. Venga, hasta ahora. Ya terminado de hacer la prueba, vamos a ver en pantalla el resultado. Tenemos 458 miliamperios que hemos sacado durante 4 horas y 37 minutos. Interesante el resultado. Bueno, para seguir el protocolo lo que vamos a hacer es esperar unas horas. Vamos a desconectar aquí la pila, aunque no sale en pantalla. Aquí está. Vamos a esperar unas horas para que la química se recomponga un poco, y vamos a efectuar una segunda descarga, puesto que esta carga de 100 miliamperios para este tipo de pilas puede resultar un poquito grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, que tras unas horas esto se recompone y podremos sacar un poquito más de ella. No estaba saliendo la pila en plano. Venga, hasta ahora, amigos. Chavales, el tiempo pasa volando. Han pasado ya 5 horas, para vosotros nada, un par de segundos. Y ya hemos conectado de nuevo la batería. Ya tenemos aquí a la cámara, la GoPro, grabando otra vez un timelapse. Y le voy a dar a descargar nuevamente esto. Creo que ya está todo. A veces no engancha bien la cantidad. La paramos y le volvemos a dar. Ahí tenemos 99 miliamperios, 99 y medio, nada, los 100. Vamos a ver
cuánto podemos exprimir de más la pila. Venga, hasta ahora, dejamos eso grabando. Bien, en el time lapse lo habéis podido ver, pulsamos aquí OK. En esta segunda descarga hemos obtenido 14 miliamperios. La verdad es que han sido poquitos, pero suman a los primeros 458 que hemos conseguido en la primera descarga. Estos datos pasan al listado de test de baterías que hemos realizado. Os pondré por encima de la pantalla alguna foto con el resultado de todas las pruebas y cada uno que saque sus conclusiones entre las marcas de reconocido prestigio o estas bastante más económicas. Bien, es cierto que, como he dicho en otras ocasiones, no solo hay que tener en cuenta la capacidad de la batería, sino la calidad de la construcción de sus materiales para evitar derrames de ácido o que puedan durar más cuando las tenemos almacenadas, etcétera. Por todo lo demás lo tenéis en el listado, cada uno, como he dicho, que saque sus propias conclusiones. Así que amigos, gracias por visitarme una vez más en este canal, os espero en el próximo vídeo y mientras tanto podéis ir en paz. Muchas gracias.